Buen día equipo de Todo y Aguas. Bienvenidos a esta capacitación sobre rescate de hombre al agua, desarrollada por el área SIG SSOMA de Todo Aguas SAC. La seguridad es responsabilidad de todos, y aprender de los incidentes es una de las mejores formas de prevenir accidentes futuros. 7 de la mañana con 20 minutos del día jueves 2 de junio del año 2022, fábrica de aluminio Dos Hermanas en Sevilla, España. Se escucha una tremenda explosión, seguida de una llama que a los pocos segundos alcanza el techo de la nave, mismo que se vino abajo casi de forma instantánea. Los peritajes indicaron que el accidente fue provocado por una fuga de aceite hidráulico de una de las máquinas de extrusión. Este se propagó sobre elementos a alta temperatura, lo que causó que el fluido se incendiara de forma instantánea. Al vaporizarse y convertirse en una nube o niebla, este se volvió altamente inflamable, provocando un flashover que generó una gran explosión, la cual llegó al techo, el cual no resistió y se colapsó. Techo que, por cierto, tenía placas de alumisol, las cuales ardieron rápidamente y que generaron grandes humos y nubes negras. ¿Qué fue lo que falló? Falta de mantenimiento, piezas defectuosas, sobrepresión de las líneas hidráulicas, así como una separación insuficiente entre las líneas hidráulicas y las fuentes de calor. Afortunadamente los trabajadores se evacuaron a tiempo y el evento se contuvo gracias a una oportuna intervención del cuerpo de bomberos, siendo afectada solo una de las 7 naves de la empresa. Para la investigación de accidentes e incidentes en el Perú debemos cumplir con el marco normativo de seguridad y salud en el trabajo. La principal normativa es la Ley 29.783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual establece las obligaciones de empleadores y trabajadores para prevenir riesgos laborales. Asimismo, el Decreto Supremo 005-2012, que es el reglamento de esta ley, establece en sus artículos 113 al 118 la forma en que se deben reportar, investigar y registrar los accidentes e incidentes de trabajo. También se consideran los formatos establecidos en la Resolución Ministerial 050-2013, que incluyen los registros de accidentes, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. Finalmente, se alinea con la ISO 45001, que promueve la investigación de incidentes como una herramienta clave para la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Objetivo. El objetivo principal de este proceso es establecer una metodología clara para registrar, investigar y analizar los accidentes, incidentes e inspecciones que ocurren dentro de la organización. A través de este proceso buscamos identificar las causas inmediatas y básicas de los eventos ocurridos. Una vez identificadas estas causas, se implementan acciones correctivas, preventivas y de mejora, con el fin de evitar que los mismos eventos vuelvan a repetirse. Además, este proceso contribuye a fortalecer la cultura de seguridad dentro de la empresa, promoviendo la participación activa de todos los trabajadores en la prevención de riesgos. Es importante diferenciar entre accidente e incidente. Un accidente es un suceso repentino e inesperado que ocurre durante el trabajo y provoca una lesión, daño o pérdida. Por ejemplo, un trabajador que resbala en un área húmeda y se lastima la pierna. En cambio, un incidente es un evento que no causa daño, pero que pudo haberlo causado. Por ejemplo, un trabajador que tropieza con un cable suelto, pero logra mantener el equilibrio y no sufre lesión. Los incidentes son muy importantes porque representan oportunidades de aprendizaje para evitar accidentes reales. Inspecciones. Las inspecciones son evaluaciones planificadas y preventivas que se realizan en el lugar de trabajo. Su objetivo es identificar peligros y condiciones inseguras antes de que ocurra un accidente. Por ejemplo, durante una inspección el equipo de seguridad puede detectar que un extintor está vencido, lo que representa un riesgo en caso de emergencia. Cuando las inspecciones se realizan de manera oportuna, permiten corregir los riesgos antes de que generen consecuencias graves. Por eso se dice que las inspecciones salvan vidas. Clasificación de accidentes. Conoceremos 3 tipos de accidentes. Clasificación. Accidente leve. Es aquel suceso que produce una lesión que, según evaluación médica, no genera incapacidad permanente ni afecta de manera significativa la capacidad funcional del trabajador. Puede requerir atención médica básica o primeros auxilios, pero no implica descanso médico prolongado. Características principales. No produce secuelas permanentes. No genera incapacidad mayor a un día. El trabajador puede reincorporarse como máximo al día siguiente. Ejemplo. Un pequeño corte en el dedo que requiere una curación simple y el trabajador vuelve al día siguiente. Clasificación. Accidente incapacitante. Es aquel suceso cuya lesión, producto de la evaluación médica, genera descanso médico, tratamiento especializado o restricción laboral. Implica una alteración temporal o permanente de la capacidad de trabajo.
Para efectos estadísticos, se considera como fecha del accidente el día en que ocurrió el evento. Se clasifica según el grado de afectación: incapacidad temporal total, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total. Este tipo de accidentes requiere investigación detallada y seguimiento médico. Accidente mortal. Un accidente mortal es aquel evento ocurrido durante la realización de una actividad laboral o como consecuencia directa del trabajo, en el cual las lesiones sufridas por el trabajador provocan su fallecimiento, ya sea de forma inmediata o después de ocurrido el accidente debido a la gravedad de las lesiones. Este tipo de accidente es considerado el nivel más grave dentro de la clasificación de accidentes de trabajo, ya que implica la pérdida de la vida de un trabajador y requiere la activación inmediata de protocolos legales, administrativos y de investigación para determinar sus causas y evitar que vuelva a ocurrir. Ejemplo: atrapamiento en maquinaria que produce lesiones mortales. Electrocución durante trabajos eléctricos. Proceso de investigación. La investigación de accidentes se desarrolla mediante 4 etapas principales. Primero está la respuesta inmediata, donde se brinda atención al trabajador y se controla el riesgo. Luego se realiza la investigación formal, donde se recolecta información y evidencias. Posteriormente se realiza el análisis de causas, identificando las causas inmediatas y básicas. Finalmente se implementan medidas correctivas y seguimiento para evitar que el evento se repita. Paso 1. Respuesta inmediata. Primeros auxilios. Brindar atención inmediata al trabajador lesionado, aplicando los primeros auxilios conforme a la capacitación recibida y activando el plan de emergencia si corresponde. La protección de la vida y la salud es la prioridad absoluta. Control del riesgo. Detener de manera segura las operaciones involucradas, apagar equipos, cortar fuentes de energía y aislar el área afectada. De ser necesario, evacuar al personal para eliminar o reducir el riesgo y prevenir lesiones adicionales. Aseguramiento y preservación de la escena. Restringir el acceso al área del evento y evitar la alteración de equipos, herramientas o materiales involucrados, salvo que sea necesario para proteger la vida o prevenir un daño mayor. Acordonar y señalizar la zona para preservar las evidencias que permitan una investigación objetiva. Equipo investigador. La investigación de accidentes no debe ser realizada por una sola persona. Debe ser un proceso multidisciplinario. Generalmente el equipo investigador está conformado por el jefe o supervisor del área, un miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el prevencionista o responsable de seguridad. Esto permite obtener una visión más completa y objetiva del evento. Paso 2. Recolección de evidencia. Durante la investigación es fundamental recolectar evidencias que permitan entender lo ocurrido. Una de las herramientas más importantes son las entrevistas a los trabajadores involucrados o testigos. Las entrevistas deben realizarse lo antes posible y de forma individual. Es importante crear confianza y explicar que la investigación no busca culpables, sino identificar qué ocurrió para evitar que vuelva a suceder. Evidencia física y documental. La evidencia física corresponde a todos los elementos materiales relacionados con el evento. Entre ellos se incluyen fotografías del área del evento, croquis o planos del lugar, estado de herramientas y equipos, condiciones del entorno, ubicación de piezas o mecanismos involucrados. Estas evidencias ayudan a reconstruir lo sucedido de manera objetiva. También se revisa evidencia documental, que permite verificar si se cumplían los procedimientos del sistema de seguridad. Entre los documentos que se revisan se encuentran registros de capacitación, procedimientos de trabajo seguro, ATS o IPRC, historial de mantenimiento de equipos, registros de entrega de EPP, evaluaciones médicas ocupacionales. Esta revisión permite identificar posibles fallas en el sistema de gestión. Una vez recopilada la evidencia, pasamos al paso 3, el análisis de causa raíz. No buscamos culpables, buscamos las debilidades del sistema que permitieron que el accidente ocurriera. Para ello, utilizamos el diagrama de Ishikawa, que nos permite organizar las causas en 6 categorías principales, conocidas como las 6M. En la cabeza colocamos el problema o accidente. Al analizar cada espina, llegamos a las causas que, de ser corregidas, evitarán que el evento se repita. La clave aquí es preguntarse siempre, ¿por qué pasó esto?, hasta llegar al fondo del asunto. Continuando con el análisis, llegamos a las causas inmediatas. Estas son las chispas que detonan el accidente, lo que observamos directamente en el lugar de los hechos. Es fundamental entender que estas se clasifican en 2 grandes grupos, lo que la gente hace y lo que el entorno presenta. 1. Actos subestándar, el factor humano. A la izquierda tenemos los actos subestándar.
Estas son las acciones u omisiones cometidas por el trabajador que se desvían del procedimiento seguro. Como ven en los ejemplos, hablamos de situaciones donde se decide no usar el EP o se opera un equipo sin autorización. El exceso de velocidad o la prisa nos lleva a anular dispositivos de seguridad para ganar tiempo. No se respeta el PETS o el ATS, optando por posturas inseguras que exponen el cuerpo al peligro. Aquí el problema no es la herramienta, sino la decisión del trabajador. 2. Condición subestándar. El entorno. A la derecha, tenemos las condiciones subestándar. Esto es el entorno físico que está fuera de control y es intrínsecamente peligroso. Estamos hablando de un piso resbaloso por falta de limpieza o una iluminación deficiente que oculta riesgos. Equipos defectuosos o máquinas que no tienen instaladas sus guardas de seguridad. Una señalización inexistente, donde el peligro está presente pero no hay advertencias para el personal. En este caso, el trabajador puede estar haciendo todo bien, pero el entorno lo pone en riesgo. La pirámide de control de riesgos de Bird. A partir de su teoría de causalidad, Frank Bird representa de forma gráfica la proporción que existe entre los incidentes, sin pérdidas, y los accidentes, con pérdidas. Esta representación se hace mediante una pirámide donde, según el estudio de Bird, por cada accidente grave o letal, se presentan 10 accidentes leves, 30 accidentes con pérdidas materiales y 600 incidentes sin daños. Ahora pasamos a las causas básicas. Si las causas inmediatas eran los síntomas, estas son la enfermedad. Son las razones por las cuales existen los actos y condiciones subestándar. Se dividen en factores personales y factores del trabajo. Factores personales, el ¿por qué? Del trabajador. Primero tenemos los factores personales. Aquí analizamos por qué el trabajador actuó de forma insegura. No se trata de echar la culpa, sino de identificar si hubo una falta de capacitación o si el trabajador simplemente desconocía el procedimiento, PETS y PERC. También influyen factores humanos críticos como la fatiga, el estrés o el exceso de confianza, que es uno de los mayores enemigos de la seguridad, haciendo que el personal subestime el riesgo por llevar años haciendo lo mismo. Factores del trabajo, el ¿por qué? De la organización. Por otro lado, están los factores del trabajo. Estas son deficiencias en el sistema de gestión o en la organización. Aquí nos preguntamos, ¿había una supervisión o liderazgo deficiente? ¿El mantenimiento de las máquinas fue insuficiente? Muchas veces el error nace desde antes, con una ingeniería o diseño inadecuado del proceso, o porque los documentos de seguridad están desactualizados y no reflejan la realidad de la operación. Para profundizar en lo que acabamos de ver, utilizamos una técnica sencilla pero muy potente, los 5 porqués. Como su nombre indica, consiste en preguntar sucesivamente, ¿por qué? Ante cada respuesta, como si estuviéramos pelando las capas de una cebolla, hasta llegar al centro del problema, la causa raíz. El ejemplo práctico, sigue la lista de la izquierda. Veamos cómo funciona con el ejemplo que tenemos en pantalla. El problema es que un trabajador resbaló. ¿Por qué? Porque había aceite en el piso. Esta es la causa inmediata. ¿Por qué había aceite? Porque la máquina goteaba. Aquí ya empezamos a buscar el origen. ¿Por qué goteaba? Porque el empaque o sello estaba roto. ¿Por qué se rompió? Porque eran de mala calidad. ¿Por qué eran de mala calidad? Porque el área de compras cambió de proveedor priorizando el precio sobre la seguridad y calidad. Llegamos al paso 4, el plan de acción. Una vez que conocemos la causa raíz, debemos decidir cómo controlarla. Para ello, utilizamos la jerarquía de controles. Es un embudo invertido que nos dice que las soluciones de arriba son las más efectivas, y las de abajo son las menos confiables. Los controles de barrera dura, los más efectivos, en la parte superior tenemos la eliminación y la sustitución. Lo ideal es eliminar el peligro por completo. Por ejemplo, si un trabajo en altura es riesgoso, diseñamos una forma de hacerlo a nivel del suelo. Si no podemos eliminarlo, debemos sustituirlo, como cambiar un químico tóxico por uno biodegradable. Controles técnicos y de ingeniería. Luego vienen los controles técnicos. Aquí el objetivo es aislar el peligro. Un ejemplo claro es colocar una guarda de seguridad a una máquina o instalar extractores de aire. No eliminamos el riesgo, pero ponemos una barrera física entre el peligro y el trabajador. Controles administrativos. Bajando en la pirámide encontramos los controles administrativos. Estos no modifican el peligro, sino que intentan cambiar el comportamiento de las personas. Aquí entran las capacitaciones, los procedimientos escritos, PETS, las señaléticas y las rotaciones de turno. Dependen totalmente de que el trabajador siga la regla. El EPP, la última línea de defensa. Finalmente, en la punta más pequeña, tenemos el EPP. Es fundamental entender que el equipo de protección personal es nuestra última opción.
El EP no elimina el riesgo, solo reduce el daño en caso de que ocurra el accidente. Si el guante falla, el trabajador se corta. Por eso, nuestro objetivo siempre debe ser subir lo más posible en esta pirámide. Finalmente, llegamos a la etapa de reporte y notificación. Nada de lo que hemos investigado tiene validez legal o administrativa si no se registra formalmente. Estos son los mecanismos mediante los cuales la empresa oficializa el evento, tanto para su control interno como para cumplir con las autoridades competentes, como el Ministerio de Trabajo o SUNAFIL. El propósito del reporte. ¿Para qué reportamos? No es solo para llenar papeles. Reportamos para investigar, tener una base de datos real para encontrar causas, aprender, aplicar medidas correctivas que eviten la repetición, cumplir, estar alineados con la normativa vigente en seguridad y salud en el trabajo. Los formatos, accidente vs incidente, como pueden ver en la imagen, manejamos formatos específicos según la gravedad del evento. A la izquierda, el registro de accidente. Se utiliza cuando hay una lesión orgánica o perturbación funcional en el trabajador. Es un documento detallado que incluye datos del empleador, del trabajador accidentado y la descripción del hecho. A la derecha, el registro de incidente. Es igual de importante. Aquí registramos los sustos o eventos que pudieron ser un accidente pero no causaron lesiones. Reportar incidentes es la mejor forma de prevenir accidentes futuros. Notificación a la autoridad. Es importante recordar que, según la ley, los accidentes mortales y los incidentes peligrosos deben notificarse a la autoridad administrativa de trabajo en un plazo máximo de 24 horas. El resto de accidentes se registran mensualmente. El correcto llenado de estos formularios que ven aquí es lo que nos protege legalmente ante cualquier auditoría. Muchas gracias por su atención. Invitamos a RELIZAR su evaluación correspondiente a la capacitación.